Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Grupo de sexto semestre, espero que estén muy bien. Y debido a que vamos a tener pues estas vacaciones, quiero adelantarme con un tema que no hemos visto del todo bien, que es esta lectura de la juventud y política en México, una esfera pública que evanece, de Igor Israel González Aguirre. Y es un tema que les concierne porque es jóvenes que piensan sobre la política. Espero que hayan leído el texto, pero quiero hacer una mención a él porque son temas sumamente importantes. Eh, Somos un país de jóvenes, México tiene ese bono demográfico, mucha gente en estas edades de 15 años a 30, donde hay una población fuerte, económicamente activa, muchas mujeres, muchos hombres de diversas características, pero pues todos mexicanos, y parece que el gobierno y en sí todas las instituciones de México, del Estado mexicano, parece como que no tuvieran mucha relación con esta juventud, parece que los excluye, parece que no pusiera importancia, digamos, en muchas de las decisiones. Entonces, lo que dice esta lectura, que hay un profundo desencanto entre la población joven con respecto a la dimensión formal instituida de lo político. Quiere decir que los jóvenes no se interesan mucho por la política formal, es decir, por nuestras autoridades y los mecanismos para tomar decisiones y asignar recursos, pero también por el otro lado, este mecanismo formal político parece que no toma mucho en cuenta a los jóvenes. Entonces, lo que dice la lectura es que esto contribuye a la configuración de una esfera pública, política, evanescente, precaria. El Estado tiende a perder su capacidad instituyente y por ende poco a poco deja de interpelar a los sujetos jóvenes en términos de la producción de su subjetividad. Es decir, se va alejando de los intereses y el joven común y corriente, la chica, el chico, empieza a ver que la política no es buena, que no los representa, que los gobernantes ven por sus propios intereses y no por los intereses de esta población. Entonces es bien interesante que si tenemos un país de jóvenes, ¿qué onda con el gobierno, no? Les pone atención, hay suficientes políticas públicas para jóvenes, para mujeres de diferentes edades, para hombres de diferentes edades, no es lo mismo tener 20 años que tener 30 años y las necesidades cambian, ¿no? Eh, entonces, como dice la lectura, parece que hay una retirada del Estado del terreno social, ¿no? Eh, por ejemplo, en políticas de deporte, en políticas culturales, en políticas de salud hacia esta población, en políticas obviamente que incentiven el empleo, la creatividad. Yo lo digo, eso es lo que creo personalmente, que por ejemplo este gobierno del presidente actual no le mete suficiente atención y desde luego presupuesto a la educación, ¿no? Como debiera. Parece que se dice mucho, pero se hace poco, ¿no? A nosotros en las universidades estatales han venido restringiendo algunos presupuestos. No quiero exagerar, pero me hubiera gustado tener un gobierno que incentivara más la educación universitaria pública, desde luego, ¿no? Pero bueno, creo que se confirma un poco lo que dice esta lectura. Eh, Dice que los elementos que antes servían de cimiento en la arquitectura de buena parte de lo público hoy tienden a interpelar cada vez menos a amplios sectores de la ciudadanía. Esto quiere decir que cada vez más gente común y corriente se interesa por estos asuntos políticos porque parece que son ajenos a ellos, ¿no? En estas imágenes vemos este país de jóvenes, este país de chicos universitarios, de personas que quieren que cambie eh, las situaciones para ellos. Aquí vemos jóvenes indígenas, ¿no? Que parece que son, bueno, no parece, son muy excluidos, ¿no? Por el Estado, no hay políticas públicas que atiendan a esta población, ¿no? Que fomente su cultura, su lengua, ¿no? Y este tipo de cosas. Dice algunas principales características sociodemográficas de la juventud mexicana.
pues tiene que ver con lo que estoy comentando, que es de diferentes grupos étnicos, de diferentes orígenes, una diversidad muy interesante y muy rica, ¿no? Eh, Según el censo poblacional, aquí no tengo los datos concretos, pues seguimos siendo esta población de jóvenes, ¿no? Concretamente la lectura, bueno, también otro punto importante a mencionar es que la educación en esta población no es mucha, ¿no? Se habla más o menos, puede ser más, menos, no tengo los datos ahorita concretos, pero de esta población entre 15 y 29 años, los que llegan a estudiar universidad es alrededor de un 30% de la población, ¿no? Es muy poco, es decir, de cada 10 jóvenes que están entre 15 y 29 años, solamente 3 están en una aula universitaria y todos los demás no, pues en otros espacios, ¿no? Pero sigue siendo la universidad o sigue siendo la educación un mecanismo de ascenso social y si no lo tenemos, pues entonces se estanca ese ascenso social, ¿no? Entonces vemos aquí que la escolaridad en este país de jóvenes pues no es lo óptimo, ¿no? Eh, por ejemplo, dice también la lectura que de acuerdo con los datos reportados por por la organización, el gasto por estudiante en México es bajo, la mayor parte de los recursos invertidos en educación se destinan a la remuneración del personal, es decir, pago de nóminas. Esto lo dice la OSD, ¿no? Eh, y bueno, la lectura abunda en este tema sobre cómo los jóvenes están educados en el país. Eh, Dice, los jóvenes sin duda son quienes más han experimentado en carne propia la dureza de, por ejemplo, la falta de oportunidades y el recrudecimiento de la violencia, ¿no? Entonces, ese es un tema, pues, muy grave, ¿no? Eh, Cada vez vemos más asesinatos de mujeres, pero también es cierto lo que escuchamos, vean las imágenes terribles, cada vez más jóvenes, niños se convierten en víctimas de la violencia o participan en estos esquemas, ¿no? Mujeres desaparecidas, muchas chicas de estratos socioeconómicos bajos, asesinadas, violentadas, desaparecidas, y parece que el Estado pues no hace lo suficiente. Eso sí es un reclamo que debemos de hacer y sobre todo ustedes jóvenes. Entonces, estas manifestaciones que han hecho muchas mujeres y muchos hombres a favor de contener esta violencia pues deben de suceder, ¿no? Desde luego también la violencia no es bien vista y no debería de suceder y algunas de estas marchas que se tornan violentas pues debería de cuidarse un poco, pero lo que dice la lectura es grave, ¿no? El tema de cómo en México la violencia eh, hacia varios sectores de la población juvenil es muy amplia, ¿no? Mujeres, niños, hombres, desde luego, por la falta de oportunidades, por la falta de posibilidades para que la gente salga adelante, ¿no? Entonces vemos estas imágenes de la violencia en nuestro país, que es terrible, no debería de ser así, pero bueno, ¿qué se puede hacer? La educación, aquí vemos algunas imágenes de las marchas, algunas imágenes importantes que deberían de cambiar esta situación en la medida en que nos haga partícipes de terribles las imágenes, ¿no? Que podemos ver aquí y que para todos nosotros ya son pan nuestro de cada día, ¿no? La pobreza entre los niños indígenas, eh, la pobreza entre muchas mujeres que no encuentran empleo, la pobreza entre muchos jóvenes que no encuentran opciones laborales, ¿no? Pero bueno, es un reclamo legítimo y también vemos que, por ejemplo, este gobierno, y no nada más es criticar este gobierno, sino a todos los que han pasado, porque lo dice Nadia Urbinati, que es esta politóloga que recién se ha vuelto muy famosa porque escribió el libro de Yo, el pueblo,
relacionado con el populismo. Ella dice que la función de la democracia es criticar a los gobernantes, ¿no? Eso no se nos debe de olvidar, quien esté en el gobierno. Entonces, este gobierno también se ha desbordado, perdón, se le ha desbordado la violencia, es rampante, ¿no? Y es un tema terrible, ¿no? Porque mucha de esta violencia está orientada hacia los jóvenes, ¿no? Y por otro lado, también dice la lectura, pues en el campo laboral los jóvenes mexicanos están más, pues tienen estos problemas. Y también por otro lado, que los jóvenes mexicanos están más y mejor informados, pero carecen, perdón, de oportunidades para participar en las decisiones que afecten su futuro. Eso es lo que se cree. Eh, Nos muestra aquí en esta lectura algunos datos de la encuesta INCUB, que ya tiene pues casi 10 años, 2012, pero aquí la cuestión, y es la interrogante para todos ustedes, ¿cómo ven si esto ha mejorado o ha empeorado? Por ejemplo, les preguntan aquí, ¿los problemas de la sociedad deben de ser resueltos por el gobierno? Y la gente que es de 18 a 29 años, en un 43% está de acuerdo. Y no está de acuerdo en un 20%. Si lo comparamos con la población en general, es decir, todos, es menor, porque aquí estaría de acuerdo el 50% de esta población en general. En otras palabras, puede decirse que la población joven en el país considera que el campo político es del dominio de unos cuantos, es algo lejano y sobre lo que no se tiene control. Es decir, esa es la percepción de muchos de los jóvenes, que lo político es ajeno a ellos y que solamente un grupo de personas manejan a su conveniencia, ¿no?, las decisiones, la designación de recursos públicos, y que ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esto debe de cambiar, ¿no? Se debe de crear la idea de que los jóvenes puedan participar en política, aquí vemos, puedan participar en diversos foros, aquí vemos al presidente donde participa con algunas personas jóvenes, está, digamos, preocupado por esto, esperemos que esto se traduzca en políticas públicas. Aquí vemos a la secretaria del Trabajo, que es una persona joven, ¿no? Y estas imágenes representan esto. Lo que es importante aquí es ver que el concepto de política debe de cambiar para que cada vez más jóvenes crean que acercándose a ella pueden incidir en la toma de decisiones públicas, ¿no?, para crear mejores condiciones de vida. Dice, de ahí que no sorprenda que un significativo 33% de los sujetos situados entre 18 y 29 piensan que en México no se vive en democracia, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tercio de la población, en aquel entonces, 2012, creían que en México no había democracia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hoy hay democracia? ¿Hay menos? ¿Hay más democracia? Ustedes, como estudiantes de Administración Pública y Ciencia Política, pues saben qué es la democracia. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay más o hay menos? ¿No? Pero fíjense, también al mismo tiempo, un tercio de la población en aquel entonces consideraba, en esta población me refiero de jóvenes, que la política contribuye a mejorar la vida de la población, ¿no? Entonces eso es bueno, pero debería de ser más, ¿no? Debería ser un número más grande de la población que crea que la política y la democracia debe de funcionar, ¿no? Es decir, los jóvenes debemos, bueno, perdón, yo me siento también joven, pero los jóvenes en estas edades de 15 a 29 años deberían de participar más en las decisiones políticas, públicas, en principio ir a votar, ¿no? Estar viendo cómo inciden en su colonia, en su barrio, en su ciudad, ¿no? Tomando decisiones, participando, diciendo cosas. Las manifestaciones es parte de estos mecanismos de participación política, desde luego, ¿no? Siempre y cuando, ese es mi punto de vista, estas
manifestaciones sean pacíficas. Desde luego, y hay que decirlo con todas sus letras, muchas de estas manifestaciones son infiltradas, incluso por el mismo gobierno, para meter la violencia y después deslegitimar este movimiento. Eso pasa todo el tiempo y ha pasado en todo el mundo, ¿no? Aquí vemos unos chicos reuniéndose. Yo celebro, por ejemplo, algunos grupos de nuestra facultad, incluso algunos alumnos entre ustedes han participado en asociaciones, en grupos de estudiantes. Eso es bastante bueno, ¿no? Eso debería de suceder. Y incidir en que estas buenas situaciones pues les lleguen a toda la población, a los jóvenes indígenas, mujeres más pobres, niños más marginados. Eso debería de suceder, ¿no? Entonces, el tema es que la política debe de pensarse como un mecanismo para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y lo que dice esta lectura es que pues mucha población joven, un 70% pues, no lo ve de esa manera, ¿no? Yo creo que los gobiernos se deben de volcar hacia la juventud, porque somos un país de jóvenes, obviamente sin marginar a las otras poblaciones, ¿no? Por ejemplo, los adultos mayores, pero sí más políticas públicas, más educación, sobre todo educación, más becas, más inversión en educación, en cultura, en deporte, ¿no? El deporte que es formidable para mantener a las poblaciones fuera de adicciones o de algún otro problema relacionado con drogas o con violencia, pero parece que no hay mucho deporte en este país. No le ponemos atención, parece como si el deporte fuera algo que no nos importa o que no nos interesa, y los resultados ahí los vemos, ¿no? Cuando México participa en Olimpiadas, pues tiene un pobre desempeño, ¿no? A diferencia de otras naciones. Entonces creo que es algo que debe de mejorarse, ¿no? Y desde luego los jóvenes estar siempre participando, atentos a lo que sucede, como ven aquí la imagen, en las universidades. Ustedes como jóvenes universitarios deberían de participar todos los días, ser propositivos, tener una conciencia crítica, desde luego bajo el respeto, la empatía, la tolerancia, ¿no? Los parámetros de la democracia, pero siempre participar, dar su punto de vista, no quedarse callado, tener esa conciencia política muy activa, y sobre todo ustedes que estudian administración pública, pero todo mundo, ¿no? Para incidir en la toma de decisiones, ¿no? Aquí vemos imágenes de chicos desde la secundaria, ¿no? En los espacios que nos corresponda, ayudar a que nuestras poblaciones tengan mejores condiciones de vida, los niños, las niñas, ¿no? Debe de cambiar esta situación de violencia en nuestro país, que es terrible, ¿no? La autora se menciona esta violencia que tiene una población a la cual se dirige en mayor medida y es a los jóvenes, ¿no? ¿No? Esta población vulnerable, gente en muchas ocasiones pobre, ¿no? Que se vincula a la violencia para obtener recursos, para tener un empleo, para ganar dinero y acaban siendo violentados. Eso debería de cambiar y en ustedes, gran parte de esta población joven, aquí vemos muchos jóvenes, está el voto, ¿no? Poder cambiar, así como se hizo recientemente de un partido político a otro, y que mejoren las condiciones de vida para esta población, ¿no? Exigir que haya más políticas públicas para la población joven, ¿no? De deporte, cultura, becas, educación, todo esto que beneficia a la población juvenil. Lo público funciona, como dice el autor, como vehículo para configurar y transformar lo colectivo, es decir, las cosas que nos interesan a todos, así como para dotar de significado a las visiones del mundo que ahí se estructuran y convergen. Es precisamente en este aspecto donde radica su crucial importancia, debido a que dicha esfera es el ámbito en el cual la institucionalidad se construye, se actualiza y se adquiere vigencia. Cuando el Estado pierde capacidad en tanto mecanismo instituyente, en tanto vía para la producción de la subjetividad, la relación que sostiene con los sujetos ciudadanos se torna precaria, débil, ¿no? En consecuencia, lo público tiende a presentarse como un ámbito poroso y que se diluye. Los efectos que ello tiene sobre la construcción de un régimen son cruciales, puesto que inciden de manera directa sobre la calidad de lo democrático.
Es decir, mientras menos nos involucremos en lo público, es peor nuestra democracia. Así lo deben de ver ustedes, ¿no? Mientras la gente se retire de la discusión, de la participación, del reclamo, de la votación, desde luego, de exigir a los gobernantes, mientras eso suceda, eh, la democracia se ve afectada, ¿no? Así tal cual. Dice, para terminar, la institucionalidad mexicana ha llegado al límite de su vigencia, hay una especie de anclaje entre los sujetos juveniles y por ende la esfera pública tiende a evaporarse, ¿no? Eh, pero también el autor termina diciendo que a pesar de todo este parece pesimismo, ¿no? De una política que no convence a los jóvenes, por otro lado hay una juventud que se mueve. Con esas palabras termina. Y a mí me gusta pensarlo así, ustedes como promotores del cambio, ¿no? Ustedes como agentes de la transformación, los jóvenes que traen ideas innovadoras, productivas, geniales en el ámbito de la tecnología, de las relaciones sociales, de la producción, del comercio. Por ejemplo, ahorita seguramente ustedes han escuchado que hay este nuevo grupo de jóvenes, de mujeres, sobre todo mujeres que se han convertido en emprendedoras vendiendo en internet, ¿no? Y ahora he visto empresas establecidas que ofrecen sus espacios para que estas mujeres lleguen ahí y intercambien, ¿no? Sus productos por los pagos, ¿no? Estas mujeres que están renovándose y estas mujeres que están encontrando en la tecnología y en bueno, en este escenario de pandemia una oportunidad para salir adelante a través de la venta por los canales electrónicos, ¿no? Internet, Facebook y todos los demás. Entonces, lo pongo simplemente como un ejemplo de cómo la juventud se mueve, ¿no? A pesar de tener en términos generales, aunque no sea del todo así, un gobierno que les da la espalda, ¿no? Entonces, ustedes como jóvenes, pues, ser esos promotores del cambio, ¿no? Pero ese cambio no se va a dar si ustedes se alejan de la vida pública, ¿no? Si no participan, si no estudian desde su trinchera ser mejores, no se queden con mediocridades, al contrario, ser el mejor en donde ustedes se encuentren, no con el sentido de dejar atrás a los demás, sino colaborar, ¿no? Contribuir, ser mejores estudiantes, ser mejores oradores, ser mejores, tener mejores proposiciones, convencer a los demás y todas las diferentes acciones que se requieren para que la población juvenil en México tenga mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces me gusta esta frase que dice el autor al final, eh, en otras palabras, perdón, a pesar de lo político, la juventud se mueve, ¿no? Entonces creo que es una muy bonita frase para terminar la lectura, me gustó, y ustedes, aquí vemos población juvenil en política, creo que hace mucha falta, muchas mujeres en política. Ustedes, chicas de este salón, son esta población que el día de mañana va a ocupar puestos importantes. Aplíquense, como dicen por ahí, aprendan todo lo que se tengan que aprender, otro idioma, programas de computación, lo que ustedes quieran, para que el día de mañana sean las personas que toman decisiones y que sean buenas decisiones, ¿no? Entonces, esta lectura me gustó, yo creo que a ustedes también. Valdría la pena que hagan una reflexión sobre ella, ¿no? Esta pregunta que yo les digo, ¿seguirá siendo lo mismo de hace 10 años? ¿Seguirá viendo los jóvenes la política de esta manera? ¿No? Por ejemplo, aquí dice, los políticos más jóvenes, ¿dónde están? Aquí está la secretaria del Trabajo, está este exdiputado Pedro Kumamoto, el hijo de Luis Donaldo Colosio, este candidato a la presidencia que fue asesinado en el 1994, y otros jóvenes, miren, está Geraldine Ponce, no la conocía, diputada federal de Morena que tiene 25 años, muy joven, muchos de ustedes tienen esa edad, ¿no? Entonces ahí está un ejemplo de cómo los jóvenes sí pueden, bueno,
Si quieren, yo lo diría de esa manera, si quieren, se puede, ¿no? Salir de esa apatía, participar más, contribuir, exigir, desde luego, y como dice la lectura, y con esa frase termino, es a pesar de las situaciones adversas en materia de política, los jóvenes se siguen moviendo, ¿no? Eh, y ayudar en la medida de lo posible, contribuir, no discriminar, prohibido discriminar, prohibido excluir a los demás, al contrario, ¿no? Ayudarlos. Cuando ustedes tengan oportunidad como estudiantes universitarios, ayudar a los chicos de prepa, ayudar a los chicos de secundaria, fomentar la lectura, como lo vemos aquí, ¿no? La lectura nos hará libres, como se dice, y eso es fundamental, ¿no? Bueno, la lectura aquí está. Ustedes ya hicieron un control de lectura de este texto. Espero les haya gustado. Y ya lo comentaremos en clase, el tema más a detalle. Eh, ¿Ustedes qué creen? ¿La democracia sigue siendo un tema ausente en México? ¿O ha mejorado? ¿O cómo vamos en ese sentido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan sobre la democracia en este país? ¿Vamos bien? ¿Estamos regresando? Eh, pero de todos modos, los jóvenes deben de seguir moviéndose, ¿no? Seguir trabajando y seguir colaborando para la creación de espacios públicos mejores para esta juventud y para esta niñez que van a ser los mexicanos del futuro. Bueno, yo termino mi sesión, les mando esta grabación y espero que se encuentren muy bien.